Voces de Antioquia, un medio para que te mantengas informado de las noticias más importantes de la institucionalidad cafetera, avances técnicos, historias de vida y mucho más. Voces de Antioquia. Infórmate y fórmate con el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Bienvenidos. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Familias caficultoras, es un gusto saludarlas en esta nueva emisión de Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Soy Natalia Jaramillo y en 5 minutos les contaremos las noticias más importantes del café. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, anunció a través de su cuenta de X una nueva exportación de café colombiano, utilizando 6 plataformas del tren en la ruta La Dorada-Santa Marta, donde se están transportando 160 toneladas de café excelso empacado en Big Bag de 1 tonelada con destino a Estados Unidos. Bahamón destacó el compromiso continuo de la Federación con la exportación de café colombiano, aprovechando los beneficios de la multimodalidad. Hemos demostrado que no nos detendremos en la búsqueda de eficiencias. En este caso, logramos una reducción considerable de gastos en la ruta, entregando resultados positivos a los cafeteros, afirmó. Además, subrayó la importancia de la sostenibilidad en esta iniciativa, ya que el uso del tren de carga permite disminuir la huella de carbono, emitiendo 4.5 veces menos CO2 y material particulado que el transporte por carretera. Convertimos el tren en un gran aliado de café colombiano y ya estamos explorando nuevas rutas, concluyó Bahamón. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. En la vereda Elechales del municipio de Toledo, los caficultores han dado un importante paso hacia la mejora de sus prácticas agrícolas, fortaleciendo sus capacidades técnicas de cara a la próxima cosecha. Víctor Valencia, uno de los participantes en la capacitación, compartió su experiencia destacando la utilidad de las nuevas técnicas aprendidas. Estuvimos en una capacitación sobre el cultivo del café en la comunidad de Lechales. Aprendimos mucho, primero porque nos hablaron de las variedades de café que tenemos y que debemos de sembrar. También estuvimos aprendiendo sobre la fertilización, la clasificación o selección del café en cereza, en la separación de los lotes o las pasillas. También nos enseñaron el modo de la fermentación para que salga de buena calidad el café. También estuvimos aprendiendo cómo utilizar las lonas para la recolección del café, porque ellas nos benefician con bajar costos de aproximadamente el 40%. Y también si complementamos con un aparato mecánico que se llama derribadora, que ese nos da el mismo rendimiento. También dentro del cultivo del café debemos sembrar cultivos de pancoger como es el frijol, el maíz y otros cultivos que son alternativos no solo para el consumo de nosotros, sino para obtener renta y bajar costos. Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Y con esta noticia positiva le damos paso entonces al profesor Yarumo, quien nos hablará sobre la importancia del análisis de suelos para tener una cosecha de calidad y abundante. La yarumada del día de hoy. Para nutrir los cafetales de manera eficiente, el análisis de suelo nos indica el nutriente. Papá, mamá, ya va a iniciar. Bueno, familias. Sí, es el profesor Yarumo. ¿Y de qué nos hablará el profesor hoy? Seguro es de más agronomía, más productividad. Más calidad, mejor rentabilidad. Así es, familias caficultoras. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a la yarumada de hoy. Análisis de suelo. Familias caficultoras, estamos en la época ideal de realizar el análisis de suelos. ¿Qué? Puesto que próximamente inicia la época de lluvias. Momento ideal para hacer la fertilización, puesto que el suelo tiene la humedad necesaria para que las plantas puedan absorber los nutrientes. Pero ojo,
no se trata de aplicar mucho o poco fertilizante. Se trata de fertilizar con lo que es, con lo que la planta necesita. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues con la información que nos brinda el análisis de suelos. El dato del profe. ¿Sabían ustedes que cuando las raíces del café se desarrollan en suelos sin problemas de acidez, su crecimiento es mayor? Son más eficientes en la absorción de agua y nutrientes y por lo tanto las plantas son más productivas. ¿Cómo? Con la información que nos brinda el análisis de suelos, podemos conocer la disponibilidad de nutrientes del suelo, estimar la cantidad de fertilizantes y enmiendas requeridos, evaluar el estado de la fertilidad del suelo y ¡ojo! Es la única herramienta que permite tomar la decisión del uso de enmiendas y correctivos en café, lo que conocemos como las cales. Familias caficultoras, el análisis de suelo es la herramienta con la que usted puede obtener cosechas abundantes y de buena calidad. Consulte a su extensionista, se los dice el profesor Yarumo. Las noticias del café las escuchas en Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. De esta manera vamos llegando al final de nuestro podcast Voces de Antioquia. Recuerden, la taza de café de la mañana tiene un regocijo que no se puede esperar que reduzca la influencia alegre de la taza de café de la tarde o de la noche. Hasta pronto. Escucha todos los viernes Voces de Antioquia, el podcast del Comité de Cafeteros de Antioquia. Entérate de las noticias más importantes de Antioquia y el mundo del café. Hasta pronto. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.